¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos quienes se conectan en estos momentos a través de las plataformas de Iglesia de Santiago. Mi nombre es Danilo Picard, yo soy periodista de la Dirección de Comunicaciones del Arzobispado de Santiago y me acompaña en la dirección de la transmisión de este conversatorio Abraham Madrid, director audiovisual, con quien también estamos ahí recibiendo apoyo directo para este conversatorio que le hemos denominado La economía de Francisco avanzando hacia una transformación sostenible. Esta invitación y esta idea surge a propósito de lo que hemos vivido en este contexto social y político que hemos también vivido como país, pero siempre desde la doctrina social de la Iglesia, tomando como referencia tanto el magisterio, los documentos, también los pensamientos del Papa Francisco. Y en esta oportunidad queremos también profundizar en torno a en las claves para poder avanzar hacia una transformación sostenible. Pero antes de iniciar esta conversación, les voy a compartir un video en el cual también queremos abrir y provocar un poco este espacio antes de ya adentrarnos en las preguntas. Así que vamos a dejar este espacio para que vean el siguiente video. Sé que aceptaron esta convocatoria de forma inmediata, porque son capaces de ver, analizar y experimentar que así como vamos no podemos seguir. Ustedes manifiestan una sensibilidad e inquietud especial para identificar los aspectos cruciales que nos reclaman. Lo hicieron desde una perspectiva particular, la economía. ¿Qué es su ámbito de investigación, estudio y trabajo? Saben que apremia otra narración económica. Se necesita asumir responsablemente que el actual sistema mundial es insostenible desde diversos puntos de vista y golpea principalmente a nuestra hermana tierra, tan gravemente maltratada y expoliada, y a los más pobres y excluidos. Ellos son los primeros afectados e incluso los primeros olvidados. Una economía diferente que haga vivir a la gente y no mate, que incluya y no excluya, que humanice y no deshumanice, que cuide la creación y no la saquee. Fueron algunas de las palabras que ustedes han visto, bueno, que se complementan a lo que ha mencionado Papa Francisco, en un mensaje a los jóvenes quienes participan, jóvenes emprendedores, emprendedoras, economistas, y quienes están ligados al mundo también de la economía en todo el mundo, en la que da una serie de pautas fundamentales para vivir las líneas centrales de la iniciativa que se ha denominado la economía de Francisco, que es un evento organizado desde hace ya 3 años y que se remite al Santo de Asís y al Evangelio, que vivió en total coherencia también en el ámbito económico y social. Es desde ahí el nombre que tiene, la economía de Francisco. El empleo, la crisis social y económica en nuestro país que se ha acentuado durante la pandemia nos invita a explorar nuevamente hacia el cambio, la transformación sostenible, hacia un nuevo modelo económico. Precisamente esto, teniendo esto como horizonte, queremos invitar a nuestros invitados con quienes vamos a dialogar en torno a la economía de Francisco. Quisiera invitar y quisiera también agradecer la presencia de María Elena Moreno. Ella es economista académica encargada de la línea de investigación, desarrollo humano integral y bien común de la Universidad Católica Silva Enríquez. Un gusto saludarte, María Elena. Muchas gracias por estar. También saludamos a Cristian Silva. Él es director de la Compañía de las Obras, una asociación gremial de empresas que promueve los valores humanos en la sociedad, que está desde Antofagasta. Cristian, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, gracias Danilo, buenas tardes. Muchas gracias, Cristian. Y también queremos saludar a Josefa Monge. Ella es presidenta ejecutiva de Sistema B de Chile. Es una organización sin fines de lucro que trabaja por un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo. Un gusto saludarte, Josefa. Muchas gracias, Danilo, por la invitación. Y hola a todos mis panelistas.
Muchas gracias por estar. Y finalmente, quien también nos acompaña como panelista invitada es la hermana Gabriela Herrera. Ella es directora de la Corporación Dolores Sopeña. Es un centro de capacitación y de formación que está inserto en el corazón de Puente Alto. ¿Cómo está, hermana Gabriela? Gracias, Danilo, por la invitación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero agradecerles. Es grato poder conversar en esta jornada en torno a la economía de Francisco. Y ya con la presentación que ya hemos hecho, quisiéramos ya solamente reforzar lo que hemos conversado ya previamente respecto a que van a ser dos preguntas las que vamos a reflexionar y que ustedes también van a tener un espacio de alrededor de 5 minutos para que puedan responder. El orden, tal como yo los he presentado, también va a ser el mismo orden por el cual ustedes van a intervenir en cada una de las preguntas. Y vamos entonces ya con la primera. Desde el mensaje que plantea el Papa Francisco, ¿cómo plantear un pacto común que permita un proceso de cambio global y que vaya en beneficio de las personas por igual? ¿Cómo impulsar estos cambios en un contexto de resistencia de algunos sectores? ¿Cómo construir una economía más humana que promueva el bien común? Vamos en primer lugar con María Elena Moreno, académica de la Universidad Católica Silva Enríquez. Hola, buenas tardes, Danilo. Buenas tardes a todos los panelistas y a todos los que nos están viendo. Bueno, yo antes que nada, respecto a la pregunta de cómo plantear este pacto común, considero que generar este pacto común requiere de un nivel de conciencia profundo, en el sentido de que debemos entender las palabras del Papa Francisco cuando él nos dice que todo está íntimamente conectado. Es ser conscientes de que cada acción que yo realizo en cualquier ámbito de mi vida tiene repercusión en un otro. En ese sentido es comprender que no somos seres aislados, de que yo no existo porque sí, sino que también soy gracias a otros. Y me construyo también en la medida en que yo me relaciono con otros. En ese sentido somos seres que vivimos en sociedad y que además somos parte de un ecosistema. Y al referirme y al decir que me relaciono con otros, no solo me refiero a las personas, sino a la vida en general, es decir, a todos quienes habitamos la casa común. Por lo tanto, considero que transitar hacia una visión de comunidad y hacia una visión de persona nos permitirá plantear este pacto que incluye a todos. Y por supuesto, la doctrina social de la Iglesia nos da una orientación muy clara respecto a la visión de la persona, del ser humano integral. Entonces, si cultivamos esta conciencia, podremos mirar de una forma distinta a la desigualdad que tanto está marcada hoy en día, no pensando de que si somos un país muy desigual, si somos un país con una menor desigualdad, vamos a tener mayores índices de crecimiento y de desarrollo. Es decir, reitero lo que había dicho, es no pensar que lo que sucede no me afecta. Es decir, si vivo en un país desigual, no me va a afectar, sino que la desigualdad afecta a todos los sectores por igual. Bueno, y respecto a cómo impulsar estos cambios, que es la segunda parte de la pregunta, bueno, considero que lo primordial es el desarrollo de la capacidad de escuchar. Y en este sentido me refiero a no solamente a escuchar a quienes piensan como yo, sino que abrir las conversaciones y ampliarlos a aquellos sectores que, como decía en la pregunta, que son resistentes, ¿cierto?, a estos cambios. Porque es importante también conocer qué piensan los otros, ser empático y respetar los puntos de vista de los demás. Yo creo que es un gran desafío. Creo que abrir las conversaciones y ver cómo piensan los otros sin juzgar es un poco complejo. No digo que sea imposible, pero requiere de un gran nivel de empatía, ya que hay que desarrollar, aparte de la empatía, la validación del otro como persona. Y yo creo que este desafío se puede abordar desde la educación temprana, es decir, en todos los niveles. Por lo tanto, yo creo que
el sector educativo tiene un gran rol, una tarea súper importante en mostrarle a las personas, aparte de transformarlas, es ayudarles a ver cuál es la visión que queremos como del otro, ¿no? Cuál es la sociedad que queremos construir. Gracias. Muchas gracias, María Elena Moreno, académica de la Universidad Católica Silva Enríquez. Ahora continuamos con Cristian Silva, del director de la Compañía de las Obras. Bueno, gracias, Danilo. Mira, desde la perspectiva de la empresa, yo creo que la primera pregunta es plantearse e incorporar ¿para qué nace la empresa? ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Eso es algo que es necesario para ver el impacto que tiene sobre el medio. ¿Cómo se relaciona la empresa con el medio? Si la visión de empresa se reduce solamente a un beneficio económico, entonces no hay transformación y no se van a producir cambios. Entonces, en mi opinión, cómo plantear este pacto común es primero cómo se relaciona la empresa con el mercado y cómo incide esta relación de la empresa sobre quienes se relacionan con ella, trabajadores, proveedores, el entorno social. Me parece que eso es lo primero que es necesario en este pacto, digamos, que dices tú, en este pacto común, a nivel de empresa. Pero ¿cómo lo podemos profundizar? Hoy ha surgido un cambio que ha sido empujado por diferentes razones, medioambientales, la pandemia un poco también impactó, pero no ha sido totalmente profundo. Entonces, creo que es necesario cambiar algunos paradigmas y eso estoy absolutamente de acuerdo con María Elena, que es necesario que a nivel educacional o a nivel educativo se produzca también esta transformación. Es decir, que los contenidos y la relación con el medio de quienes están estudiando sean resaltados bueno, valga la redundancia, la relación con el medio en sí, digamos, o sea, que se resalte esta relación con el medio, que no se reduzca nuevamente a este paradigma que nos enseñaron a nosotros, que somos de generación un poco más antigua, que es el margen solamente, ¿no? Costo, utilidad, costo marginal, etcétera, curvas normales que priman en una empresa. Esa es mi opinión al respecto de esta pregunta que planteas tú. Perfecto, Cristian, te agradezco mucho desde la Compañía de las Obras y ahí también desde Antofagasta nos acompañas en este panel. Vamos con Josefa Monge, presidenta ejecutiva de Sistema B. Bueno, Danilo, tiendo a estar muy de acuerdo con lo que dice Cristian y María Elena. Quizás, por supuesto, que lo primero es reconocernos parte o estar en la misma barca, que quizás sin ese reconocimiento no podemos avanzar hacia ningún lado. Pero fíjate que antes que contestarnos cómo planteamos un pacto común, quizás yo me detendría en el por qué. ¿Por qué necesitamos un pacto común? Y ahí quizás sería interesante remontarse a la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad nosotros nos hemos matado unos a otros por temas sociales y económicos. Entonces, si no estamos de acuerdo en la necesidad de construir un pacto común que va a requerir, por supuesto, diálogo, encuentro, va a requerir empatía en el sentido de ponerse los zapatos del otro, y si no lo entendemos, al menos entender algunas de sus motivaciones, de por qué hace lo que hace o dice lo que dice. Entonces, quizás deberíamos ponernos de acuerdo en que estamos en la misma barca, que necesitamos un pacto común, porque eso es lo que nos ha hecho matarnos en el pasado. Eso ha sido la causa de las guerras en el pasado, de la miseria, de la pobreza.
Y bueno, desde ahí quizás ir construyendo algo que a mí me gusta mucho lo que dice un profesor del MIT, de una universidad que está en Estados Unidos, el profesor Otto Scharmer, que es muy cercano a las empresas B. Él tiene una teoría de sistemas muy interesante, muy compleja, que yo no soy capaz de entenderla, pero que siempre me quedo con 3 palabras que él dice. Él dice que pareciera que se respira en el aire un cambio tectónico, un cambio enorme. Y pareciera que todos decimos, oye, acá viene algo distinto, están haciendo algo distinto. Y todos quisiéramos ser parte de ese cambio. No sabemos muy bien cómo. Pero él dice que ante estas disrupciones tectónicas gigantes que hay en la historia de la humanidad, nosotros tenemos la opción de enfrentarlas con la mente cerrada, con el corazón cerrado y con la voluntad cerrada. O bien enfrentarlas con la mente abierta, el corazón abierto y la voluntad abierta. Es decir, desde la curiosidad, la compasión y el coraje. Y yo creo que en esas 3 palabras, perdonen que acá no cita Francisco, pero sabemos que esto es algo muy ecuménico, como decíamos al principio, esas 3 palabras nos deberían iluminar bastante. Y ahí yendo más al cómo, que preguntabas tú, y no tanto al por qué, yo creo que hay que hacerlo con curiosidad, compasión y coraje. En clave quizás evangélica, la curiosidad es el uso de nuestra razón iluminada por la fe, la compasión es la caridad, es la empatía, y el coraje es la magnanimidad, la valentía, la fortaleza, para cambiar eso que se tiene que cambiar, pero siempre en un tono de diálogo, de respeto, de cariño, de cuidado. Y yo creo que ahí a veces es donde nos perdemos en el camino. Muchas gracias, Josefa. Y es muy cierto lo que tú planteas. Yo estoy tomando nota de ahí. Después te voy a preguntar sobre el profesor. ¿Cuál es el nombre del profesor? ¿Otto? Otto Scharmer, la Otto teoría Scharmer. U. Perfecto, ahí vamos a buscar y para que tomen también apuntes después quienes están siguiendo esta transmisión a través de las plataformas de Iglesia de Santiago. Finalizamos esta ronda de preguntas con la hermana Gabriela Herrera, directora de la Corporación Dolores Sopeña, que es un centro de capacitación y información que tiene un vínculo muy especial con la comuna de Puente Alto. Ahí la hermana Gabriela después nos puede contar un poco más. Muchas gracias por esta invitación a este diálogo tan importante, pues con el tema especial que merece pues la atención desde la mirada, pues de esa mirada, aunque ecuménica, ¿verdad? Esa mirada ecuménica, esa mirada cristiana enfocada, pues nosotros los cristianos desde la doctrina social de la Iglesia. Primero, pues comenzar diciendo, ¿verdad?, que vivimos en pleno siglo XXI. Y este siglo XXI, como nunca, ahora gozamos, pues, de tantos recursos, de tanto conocimiento, de tanta ciencia y la desbordante tecnología, aunque muchas veces nos pasa malos ratos. Una tecnología encrecida. Sin embargo, en este caminar, en ese progreso, entre comillas, hemos perdido por el camino la dignidad humana. La hemos perdido. Y aunque se habla mucho de ella, y en estos pues, últimos tiempos se habla, sin embargo, todo se enfoca al dinero, el crecimiento, los negocios, las finanzas. Pocas veces escuchamos discursos como los que ahorita ustedes nos han dado, ¿no? De cómo apostar desde el otro lado. Pero en general, pues así está la realidad. Ha tomado lugar la cultura del descarte, por mencionar al Papa Francisco, ¿verdad? Y que no solo descarta, sino que obliga a vivir en el propio descarte cuando no se encaja. Y que deja visible, pues tras los muros, la indiferencia y pues el confort muchas veces. Ante esta realidad, pienso que es necesario
plantearse seriamente, repensar, revalorar a la persona. La estimación del ser humano. Y desde lo humano, desde la persona, apostar por un pacto común. Ustedes ya bien lo han dicho, ¿no? Que nos ayude a encontrar estrategias, una de ellas totalmente de acuerdo, la educación. Y ese cambio también de mentalidad, de la idea materialista que tiene, pues, de la persona, ¿no? Que solamente, pues, se usa. Y aquí cabe, pues, recordar, ¿no?, al Papa Francisco. A mí sigo un poquito sus discursos y la verdad que me ilumina mucho. Y en esta enseñanza del Papa Francisco, nos decía que en la pandemia, ya hizo referencia María Elena, decía que en la pandemia ha puesto de relieve lo vulnerable que somos y también lo interconectados que estamos todos. Y si no cuidamos los unos de los otros, especialmente a los últimos, pues viviremos en esa afección. No podremos sanar el mundo, nos dice él, si vivimos pues con esta indiferencia. Así nos lo expresa. Por tanto, también el Papa nos señala que tenemos una visión distorsionada de la persona, una mirada hacia las demás personas como objetos de uso, de desecho, de descarte, que fomentan pues esa cultura de lo individual, del descartable, esa cultura agresiva del yo primero, yo después, y si queda algo también, ¿no?, que transforma al ser humano pues también en un ser de consumo, ¿no? En este contexto es importante, creo yo, plantear, reconocernos que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Porque Dios nos mira al hombre y a la mujer de distinta manera. Él no nos ha creado como objetos, sino como personas amadas y capaces de amar. Nos ha creado a imagen y semejanza suya, dando a la persona esa capacidad única de dignidad, invitando a vivir en esa comunión con Dios, con Él, con los hermanos, respetando la creación y viviendo pues en esa armonía. Por tanto, no podemos ser indiferentes ni individualistas. Necesitamos esos ojos atentos, abiertos a los hermanos, a las hermanas, especialmente aquellos que sufren. Hace mucho énfasis el Papa en esto, reconociendo y respetando la dignidad de cada persona. La dignidad humana es el fundamento de la vida social, de lo cotidiano. Y en ella debería como residir esa visión de la economía nueva, que vaya en pro de la dignidad de la persona. En torno al reconocimiento de esta dignidad, de la dignidad de la persona, se tiende a pensar y plantear una economía con rostro humano. Y para eso, pues tenemos que esforzarnos en reconocernos, en redescubrirnos, en saber que nos necesitamos unos a otros, que necesitamos a las demás personas, que no camino solo, ni aislado, ni individualmente, sino que voy y camino con el otro, con la otra. Pienso que uno de los pasos y pactos fundamentales en beneficio de las personas es el reconocimiento de su dignidad como hijas e hijos de Dios.
Y nuevamente, pues como dice el Papa Francisco, una economía diferente, ya lo hemos dicho, que haga vivir a la gente y no mate, que incluya y no excluya, ya lo hemos recordado. Y en este contexto de doctrina social de la Iglesia, no podemos olvidar que una economía con rostro humano necesita reconocer la primacía de la persona, dicho en la doctrina social de la Iglesia. Una economía en la que no falte la solidaridad. Es necesaria que tenga como engranaje el bien común, ya lo han dicho ustedes, y dando ese valor fundamental al trabajo humano, tan arrinconado, sin olvidar, por supuesto, la opción preferencial por los pobres. Y para terminar, un mundo rico, dice el Papa Francisco, y una economía ética pueden y deben acabar con la pobreza. Si hay pobreza extrema en medio de la riqueza, es porque hemos permitido esta brecha, que esta brecha se ensanche y que hoy por hoy sea la más grande. Necesitamos construir nuevos caminos, una nueva economía conforme a la dignidad de la persona, socialmente justa, económicamente viable, ambientalmente sustentable y éticamente responsable. La dignidad y la primacía de la persona en todo. Muchas gracias, hermana Gabriela Herrera, directora de la Corporación Dolores Opeña. Con esto ya culminamos la primera ronda de este panel conversatorio, en donde estamos abordando desde las distintas miradas también la economía de Francisco, con el lema o con la pregunta, avanzando hacia una transformación sostenible. Y ahí también ya las reflexiones iban apuntadas desde las distintas miradas, y nos quedamos ya con lo último que nos mencionaba la hermana Gabriela, que era en torno a la economía con rostro humano. Teniendo esto en vista y iluminados también con ya la reflexión que hemos vivido en esta primera tanda de preguntas, yo quisiera ahora ya introducirles ya la segunda pregunta, que tiene que ver con el actual escenario que estamos viviendo. Estamos hablando ya de que estamos viviendo una economía resentida, producto de la pandemia en nuestro país, con un escenario de inflación que podemos constatarlo desde los productos básicos, cuando uno va al supermercado, o la benzina también, o el pan, la harina. Y en torno a esto también, ya la pregunta va enfocada precisamente en cómo vislumbrar la economía del mañana en torno a este escenario. ¿Y qué desafíos tienen las organizaciones, el gobierno y los diferentes actores sociales? Vamos ya, tal como lo hemos hecho en la primera ronda de preguntas, vamos a comenzar con María Elena Moreno, economista y académica de la Universidad Católica Silva Enríquez. Gracias, Danilo. Bueno, claramente la inflación, el escenario actual de inflación es un síntoma de que la economía mundial está claramente resentida, ya que la crisis, ¿cierto?, aumentó o más bien acentuó la desigualdad que ya existía. De hecho, el escenario que se prevé es que América Latina y el Caribe tenga un crecimiento menor al 3%. Además, también Chile, dentro de sus expectativas de crecimiento económico global, también se proyectan entre un 3 y 4% entre el 2022 y 2023. Esto de acuerdo a informes del Banco Mundial. Por lo tanto, podemos decir que si bien se vislumbra un crecimiento, claramente no es el crecimiento que se esperaría en un escenario estable. Por lo tanto, si bien este crecimiento va a ser lento, ya que estamos en una etapa de recuperación y esperamos que sigamos en recuperación, pienso que deberíamos ver esta crisis como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para redefinir la economía, para plantear una economía con una mayor equidad.
yo creo que es buen momento para que nos hagamos unas preguntas. Por ejemplo, ¿qué entendemos como una buena economía? ¿Qué entendemos como una economía saludable? Yo creo que respondernos a esas preguntas nos podrían orientar a redefinir esta economía y hacer una economía, como ya lo mencionó la hermana Gabriela, con un rostro humano, ¿cierto? Pensando en las personas y en la casa común en general. Y bueno, un desafío considero que puede ser también cambiar un poco el foco del crecimiento económico a través del PIB, que ya en reiteradas ocasiones se ha mencionado, ¿cierto? Ya que claramente este indicador no es un sinónimo de bienestar, ya que, por ejemplo, no incluye datos del daño ambiental que podemos realizar, ¿cierto? Tanto las personas como las empresas, la sociedad en general. Entonces, no es un indicador que muestre, por ejemplo, o que promueva el bien común, o que me diga cómo está la economía, pero pensando en el bienestar, sino que toma solamente ciertos elementos. Y en ese sentido, yo creo que, aparte de hacernos estas preguntas que ya mencioné, un desafío es que existan políticas, aprovechar esta crisis, ¿no? Como para empezar nuevamente, que existan políticas a favor del bienestar y de la justicia social. En ese sentido, yo creo que este desafío es más que un desafío económico, creo que más bien es un desafío ético. Y aquí me gustaría mencionar que se ha separado a la ética de la economía, cuando pienso yo que deberían ir de la mano. Por ejemplo, crear trabajos de calidad que vayan en pro del cuidado de la casa común, asegurar un acceso a la salud y educación de calidad, podrían ser algunas de las prioridades. Como también promover la redistribución de los ingresos, por ejemplo, a través de modificar las brechas salariales. Entonces, este es un desafío que no solamente el gobierno está involucrado, sino también los otros actores, como las empresas, pueden promoverlo también dentro de cada una de sus organizaciones, o de las organizaciones en general. También yo creo que una oportunidad para Chile es generar mayor inversión en I+D, creando capacidades para el desarrollo de nuevas industrias, como por ejemplo las energías renovables, ya que Chile cuenta con una geografía privilegiada para ello. Y bueno, para finalizar, yo creo que el desafío de todos estos actores sociales, incluidas las organizaciones y el gobierno, es trabajar de forma coordinada y colaborativa en pro del beneficio de la sociedad. Y aquí quiero tomar una frase que se atribuye a Albert Einstein, no sé si en verdad lo dijo él, pero es que si queremos resultados distintos, tenemos que hacer las cosas de una manera diferente, no seguir haciendo lo mismo. Y bueno, además también quiero citar al Papa Francisco en la carta donde nos invitó a los jóvenes economistas y empresarios del mundo, cuando él nos dijo lo siguiente: vuestras universidades, vuestras empresas, vuestras organizaciones son canteras de esperanza para construir otras formas de entender la economía y el progreso, para combatir la cultura del descarte y para dar voz a los que no la tienen, para proponer nuevos estilos de vida. Y en esa invitación, él claramente nos está diciendo que todos somos protagonistas de la economía, que todos hacemos economía. Por lo tanto, todos podemos hacer algo para cambiarla, ya sea en cualquier ámbito en el que nos desarrollemos. En ese sentido, todos podemos hacer o poner un granito de arena para que transitemos hacia una economía fraterna. Perfecto, María Elena Moreno, economista académica encargada de la línea de investigación, desarrollo humano integral y bien común de la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Enríquez. Muchas gracias por esta respuesta y continuamos con Cristian Silva, desde la Compañía de las Obras. Bueno, gracias, Danilo. Son preguntas bastante difíciles de resumir hoy en día, ¿no? En el contexto que tenemos en general. Así que voy a tratar de dar nuestra apreciación. Nosotros hoy tenemos un escenario de incertidumbre a nivel global.
no solamente a nivel local, que es algo que se ha resaltado en muchos medios locales. Tenemos un escenario en que tenemos incertidumbre en los despachos, la ejecución de los trabajos. Voy a hablar a nivel un poco más específico, ¿no? En la ejecución de los trabajos son prácticamente improgramables porque las cargas no tienen fechas de llegada, por ejemplo, precisas. Si tú contratas algún servicio, no tienes la certeza de cuándo va a llegar, tienes incertidumbre con respecto a los precios de los hidrocarburos. Entonces, yo creo que cómo podemos nosotros transmitir cierto grado de certeza para que la economía se afirme y efectivamente sea un apoyo para las familias y quienes no se ven beneficiados. Yo creo que por ahí va un poco el tema. ¿Qué fortaleza tenemos como país que nos podría permitir tomar esta oportunidad y hacerla, digamos, nuestra? Creo que se han implementado algunas políticas, sobre todo en el ámbito energético, que es un poco mi área, por eso voy a hablar un poco más de eso, que efectivamente han ido por ese camino. Es la implementación de la energía renovable, como hablaba recién María Elena, el financiamiento de proyectos de hidrógeno verde, la implementación en diferentes áreas, no solamente en algunas áreas puntuales, sino que más transversal, la utilización de la misma energía renovable para la producción de hidrógeno verde. Entonces, eso creo que nos ha dado una oportunidad en el medio de esta incertidumbre en que está navegando el mundo hoy, de mantenernos o mantener a nuestras familias, por lo menos, y nuestros pueblos, digamos, o población, de mantenernos en un estado que no nos ha pegado tan fuerte, esta incertidumbre. ¿Qué desafíos tienen las organizaciones y el modelo económico? Me parece que los desafíos son súper grandes, son implementar y que se mantenga todo esto en el largo plazo, porque en el una mirada cortoplacista no nos va a permitir mantener el estándar que tenemos hasta ahora. Y como decía al comienzo, nosotros tenemos un grado como decía al comienzo, como hablábamos antes, digamos, del inicio de la presentación, nosotros tenemos un grado de relación de las empresas que es colaborativo. Es decir, creo que es necesario que las empresas empiecen a ser más colaborativas, es decir, que permitan que todos transversalmente aprendan de los otros, y no un poco ese egoísmo de mantenerse centrado solamente en el bienestar de mi empresa y en la utilidad económica. Nosotros hacemos reuniones y presentamos a diferentes expositores para que todos muestren su experiencia y otros aprendan de lo bueno y lo malo que uno lograba hacer. Entonces me parece que ¿qué cambios podemos hacer? Me parece que ese ambiente colaborativo es algo que nos tiene que inundar un poco, y creo que hemos ido modificando el sistema, pero todavía no es tan profundo el cambio. Eso. Muchas gracias, Cristian Silva, director de la Compañía de las Obras acá en Chile, quien nos ayuda también a responder ante los desafíos. Y vamos ahora con Josefa Monge, presidenta ejecutiva de Sistema B. Gracias, Danilo. Oye, ¿cuáles son los desafíos? Déjame tratar de ser bien, ir a tu pregunta, porque la verdad es que se han abierto muchos temas y está muy entretenido. Yo creo que este cambio de conciencia que hablábamos, que se viene, que se respira en el aire, es un desafío hoy para las empresas. Y se lo voy a ilustrar en tres cosas. Uno, el consumidor que hoy se lee la etiqueta, que quiere saber qué está comiendo, cómo se produjo el bien y servicio, en qué condiciones estaban los trabajadores que produjeron el bien y servicio o que prestan el servicio, que está un consumidor que incluso está dispuesto a premiar o a castigar a una empresa por su comportamiento público. Yo creo que es un tremendo desafío y es muy bueno que así sea. Esa ha sido una de las cosas buenas, falta mucho, tenemos que abogar por la transparencia máxima,
hay temas de cómo las empresas reportan estos temas que no están zanjados y que son muy complejos, pero yo creo que es un avance el tener un ciudadano consumidor más consciente, que puede premiar a las empresas que se portan bien y castigar, por lo menos con indiferencia, a las que se portan mal. Otra parte, el segundo ejemplo podría ser el talento. Evidentemente, no toda la fuerza de trabajo, no todo el talento, pero digamos que aquella parte del talento que está en condiciones de escoger dónde trabajar, crecientemente quiere hacerlo en un lugar que represente sus valores, su estilo de vida, y tú le preguntas a las personas que reclutan en las empresas grandes, este es el dolor que tienen ahora. ¿Cómo atraigo y retengo al talento que quiero tener en mi empresa? Entonces, eso es bien interesante. Y el mundo quizás más duro que el mundo de la finanza, que nosotros no sabíamos mucho cómo el mundo de la finanza iba a tomar los temas de sostenibilidad social y ambiental, quizás más por el lado de los riesgos, pero el mundo financiero está reconociendo que aquellas empresas que gestionan correctamente sus impactos sociales y ambientales debieran ser por lo menos empresas menos riesgosas y por lo tanto, por ejemplo, empresas que debieran tener una tasa de interés más conveniente. Eso ya es un cambio de conciencia y que lo están viviendo las empresas, las organizaciones. Ahora creo que el otro desafío, que tiene que ver también con lo que hablábamos al principio, es comprender que el sistema somos nosotros. No vamos a cambiar la economía, no vamos a transformar la economía, sino nos transformamos nosotros en nuestro rol que cada uno tiene en la economía. Sea en nuestro rol de comprar, en nuestro rol de invertir, en nuestro rol de trabajar, al momento de escoger el lugar donde trabajar, cuando estamos en condiciones de hacerlo, obviamente. Y no vamos a cambiar el sistema, sino cambian las personas que están en el sistema. Y si no, empujamos juntos para cambiar esas reglas del juego, del sistema que no nos gustan. Eso es como el ABC. El otro desafío, creo yo, es como no dejarse vencer por lo negativo, por el pesimismo, y ser capaces también de reconocer lo bueno, de reconocer los avances que nos ha traído, que ha tenido la humanidad. Son avances que no nos imaginábamos al final. Y si no, yo creo que hay que ser justo en la medida de todo. Entonces, hay que ser justo con que la humanidad ha tenido un salto cuántico en nuestras condiciones de vida, en, qué sé yo, la esperanza de vida, el acceso a la educación, el acceso a bienes y servicios, porque tampoco se trata de volver a la Edad Media, ¿me explico? Entonces, solamente reconociendo lo bueno vamos a poder acometer el desafío de todo lo malo que nos ha traído ese crecimiento, o quienes han quedado excluidos de ese crecimiento, o cuál ha sido el daño al medio ambiente que ha traído ese crecimiento. Convengamos al menos en que no podemos seguir produciendo igual como estábamos produciendo, porque cuando partió la revolución industrial no teníamos ni la sospecha de que el planeta tenía límites. Jamás pensamos que íbamos a poder consumir hasta los límites del planeta. Y ahora que nos encontramos en esos límites del planeta, convengamos que no podemos seguir haciendo las cosas igual como las estábamos haciendo. Ahí está esa frase del Papa Francisco que es muy clara cuando dice que tenemos que redefinir el progreso, que un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y creo que dice como una calidad de vida integralmente superior, no puede considerarse progreso. Partamos de ese supuesto. Y ahí viene algo que a mí me encanta y que no lo podemos dejar fuera, que es el tema de la innovación. Nosotros tenemos que innovar en la manera, es un cambio de paradigma, tenemos que innovar en las maneras en que somos seres sociales, comunitarios, ecológicos y económicos. Y a mí me encanta la bajada que tenemos en Sistema B, que aparte de querer construir una economía más inclusiva, regenerativa y equitativa, decimos que nosotros estamos redefiniendo el éxito en la economía. Y me encanta por una razón gramatical, que es que está en gerundio.
redefiniendo, o sea, no sabemos muy bien, vamos a tener que hacer un poquito acá de ensayo y error, pero estamos tratando de hacer esa redefinición, y eso requiere innovación, y para eso somos creados, y para eso el ser humano puede colaborar, y todas esas cosas maravillosas que podemos hacer cuando estamos claros en el propósito. Y lo último que quisiera decir es como lo inseparable que es lo social y lo ambiental. Nosotros acá hemos sido majaderos en repetirlo, es lo social y lo ambiental. El Papa Francisco, creo que en la Laudato Si dice que no podemos sanar el planeta si no nos sanamos las heridas que tenemos también como seres humanos. Y entendido también de otra manera, todos los riesgos, las personas más vulnerables al cambio climático son también las personas más vulnerables en lo social y económico. Son las mujeres, son las personas que viven en aldeas, localidades más vulnerables, qué sé yo, quebradas, costas, etc. Entonces, está clarísimo que todos los temas medioambientales, climáticos, para qué hablar de las zonas de sacrificio, también, como siempre, golpean a los más vulnerables. Entonces, lo social y lo ambiental está íntimamente relacionado, y lo tenemos que entender así, lo tiene que entender así la empresa. Y por último, la empresa debe comprender que el mundo que viene, el mundo de hoy, no el mundo que viene, el mundo que hoy, el negocio de hoy, tiene que ser sostenible o simplemente no va a ser. Esto llegó para quedarse, lo estamos viendo en todas también las transformaciones y las conversaciones que estamos teniendo en Chile en este minuto. En este minuto es ineludible lo social y lo ambiental. Y más encima, no solamente es ineludible, sino que yo creo, honestamente, que también es compatible con el resultado económico. Las empresas que no se tomen en serio lo social y lo ambiental no van a ser rentables en lo económico. Muchas gracias, Josefa Monge, presidenta ejecutiva del Sistema B, y quien también ha dado ya parte del trabajo que desde este mismo, desde el mismo Sistema B ha realizado también en torno a construir en los distintos gremios y en las distintas organizaciones un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo. Está súper bueno, me gustó la frase esa de redefiniendo el éxito de la economía. Es muy interesante respecto también a los frutos que podría generar este trabajo futuro a la pregunta. Y vamos a terminar esta segunda ronda con la hermana Gabriela Herrera, directora de la Corporación Dolores Sopeña. Está en silencio, hermana, por eso no la escuchamos. Active el audio. Ahí sí. Digo que me da mucho gusto haberles escuchado, la verdad que con esta iluminación tan clara da muchas ganas de seguir adelante. Y yo me voy a enfocar un poquito más así, desde la realidad de lo vivido y desde la experiencia en Sopeña, ¿no? Yo vislumbro una economía pues ciertamente difícil, muy difícil, pero llena de desafíos y de oportunidades, como decía María Elena. Yo creo que es muy oportuno. Ustedes saben, pues yo no soy economista, ni socióloga, ni empresaria, pero sí miembro de una organización que ha optado por la dignidad de la persona. Esas personas que de una u otra forma pues necesitan una oportunidades para generar un cambio. Por eso me pongo en la vereda de aquellas instituciones, organizaciones, corporaciones que generan oportunidades para enfrentar la crisis anteponiendo a la persona, la primicia de la persona. Sabemos que la falta de empleo, la crisis social y económica pues en nuestro país se ha acentuado durante la pandemia. Nosotros lo hemos visto muy fuertemente en algunos campamentos y en zonas así pues muy difíciles, ¿no? Se ha acentuado y continúa todavía. Y pues desde esa experiencia en Sopeña, creemos indudablemente
que el desarrollo integral de la persona es un fundamento o es fundamental en la economía, pero también en la empresa, ya lo decía Josefa, en el emprendimiento, aquel pequeño empresario que todavía no se llama empresario, pero que le llamamos emprendedor, porque como dice el Papa Francisco, la economía debe estar centrada en la persona. Por tanto, esa promoción integral de la persona, hoy por hoy, creemos nosotros que es una herramienta fundamental en el trabajo que desarrollamos de cara a enfrentar pues esta realidad de crisis, de precariedad, sobre todo pues en aquellas personas que no tienen trabajo y que hoy por hoy apuestan por algo para poder surgir. Y aunque yo sea de alguna manera reiterativa, ¿no? Lo importante es que podamos entender, que podamos percibir a la persona no como un ser autónomo, solo, aislado, ustedes ya lo han reflejado muy bien, sino como una persona relacional, una persona social, amigable, colaborativa. Y de ahí que inspire esa idea cuyo objetivo último no sea el individualismo, sino favorecer la fraternidad, el bien común, la protección del medio ambiente, bien lo han dicho ustedes, me ha encantado escuchar lo que decía Josefa, si no hay eso, no avanzará, ¿no? Y qué bueno, porque tienen que apostar por ello, ¿no? El medio ambiente y ante todo, pues el respeto de la persona, de su dignidad. El Papa Francisco destaca mucho el desarrollo integral de la persona y en muchos momentos nos remite a la Populorum Progressio, una encíclica de Pablo VI, en la que habla del desarrollo humano integral, diciendo que el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico, ya lo han dicho, para ser auténtico debe ser integral, promover a todos los hombres y a todo hombre, a toda mujer, a toda persona. Y de estas palabras elocuentes del Papa Francisco, resaltan, a mi modo de ver, unas ideas claras. Primero, la necesidad de que no haya excluidos en el concepto de desarrollo. La comprensión de la persona con su potencialidad, pero también con su fragilidad, que va desarrollándose con el paso del tiempo en todas sus dimensiones, en todas, cuerpo, alma, espíritu, a través de su propia experiencia. Y de esta experiencia necesita también ser acompañados, ser, entre comillas, guiados, afianzados y hacerles creíbles que pueden. Por eso, en este contexto de desarrollo humano integral, también el Papa Francisco expresa que es hora de que se conviertan en protagonistas de sus vidas, cada persona, y de todo el tejido social, e insta, ya lo decía María Elena también, a economistas, empresarios, pero también a esos emprendedores, emprendedoras, a organizaciones, a hacer lo mismo. Entonces, como esta organización, pues somos partícipes de también generar ideas, oportunidades, para que en nuestro caso, capacitar y formar emprendedores, emprendedoras con una visión integral y un desarrollo humano también integral. Esta ha sido como la experiencia, primero, dar oportunidad, después, acompañar, seguirles,
fortalecerles en sus vidas para que crean en ellas mismas y crezcan en relación con las demás personas. Fortalecer el cuidado, por supuesto, de la casa común, respetar sus creencias religiosas y que se va fortaleciendo esas creencias religiosas en un sentido espiritual trascendental. En este contexto, pues cabe destacar que no pensamos por ellos, no, pensamos con ellos. Y desde ellos también hemos aprendido muchos, de ellos y ellas, hemos aprendido mucho a dar pasos, a arriesgarnos, a caminar juntos. Por eso estamos convencidos, convencidas de que es posible una visión hacia una economía solidaria, integral, del bien común, de servicio, fraterna, es decir, integral e integrante. Y esto afianzado desde la forma mía de ver de la doctrina social de la Iglesia. Y por último, nuevamente, el Papa Francisco nos dice que la persistencia del desarrollo integral es una buena noticia a profetizar y a efectivizar. Y esto no son sueños, este es el camino, una buena noticia de profetizar y de efectivizar, porque nos propone reencontrarnos como humanidad en lo mejor de nosotros mismos. El sueño de Dios de aprender a hacernos cargo del hermano, de la hermana, especialmente de los más vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Gabriela Herrera, directora de la Corporación Dolores Sopeña. Estamos ya cerrando ya esta segunda tanda de preguntas en este conversatorio que hemos denominado La economía de Francisco, avanzando hacia una transformación sostenible. Estamos ya llegando al final. Vamos a dejar estos espacios de 2 minutos para que podamos cerrar las ideas que a lo mejor hayan quedado en el tintero. Cristian tuvo que excusarse desde Antofagasta, tenía una reunión postergable a esta hora. Sin embargo, vamos a cerrar acá con María Elena Moreno, posteriormente Josefa y finalmente la hermana Gabriela. Vamos con María Elena Moreno, economista y académica de la Universidad Católica Silva Riggs. Bueno, para finalizar, bueno, gracias por esta experiencia. Yo creo que siempre va a ser enriquecedor conocer los puntos de vista de cada una de las personas que estamos acá. Y es lo mismo que promueve el Papa Francisco, ¿cierto? No descartar a nadie, escuchar a todos, y eso es lo que estamos haciendo acá, o sea, valorando y respetando el punto de vista de cada uno. Y me gustó mucho lo último que dijo la hermana Gabriela, como esto es lo que yo pienso, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, no se trata de imponer un punto de vista, sino más bien compartir lo que yo creo y sacar al final lo mejor de cada uno para construir una mejor economía, una economía fraterna y que tenga un rostro humano. Muchas gracias por aceptar esta invitación, María Elena Moreno. Ahora vamos con Josefa Monge, presidenta ejecutiva de Sistema B. Bueno, Danilo, me ha encantado estar acá junto a ti, María Elena, Gabriela y Cristian, que nos dejó. La verdad es que, bueno, en este tema de la transformación, del cambio de conciencia, en lo que nos toca a nosotros como Sistema B, nosotros tenemos muy claro que tenemos que de alguna manera transformar al empresario, de todos los tamaños. El empresario al final es suele ser la parte fuerte en esta ecuación. Y sabemos que tenemos que transformar la mentalidad del empresario. También creemos que la empresa a veces ha sido sindicada como la causante de todos los problemas y que en muchos casos eso ha sido verdad y en muchos casos ha sido muy injusto. O sea, como me decía mi mamá cuando yo decía que todos son así, mi mamá me decía, habrá de todo. En los empresarios yo creo que pasa exactamente lo mismo. Y creo que además
es muy importante que en este momento en que nos encontramos como país, todos entendamos y que estemos más o menos ahí en la misma página, que la empresa es fundamental en el desarrollo de los países. Lo que nosotros necesitamos son mejores empresas. No sacamos nada con terminar con la empresa. Nosotros necesitamos mejores empresarios, mejores empresas. Un país con malas empresas es un país que le va a ir mal. Un país con buenas empresas es un país que le va a ir mejor. La empresa tiene una permeabilidad social asombrosa. Toca de distinta manera la vida de miles de personas. En el caso de la pandemia, ustedes vieron las empresas como fueron vehículos de prevención, de educación, de distribución, incluso de ayuda. Las empresas son pequeñas comunidades, no las miremos en menos. Una empresa puede ser algo muy, pero muy virtuoso. Cuando una empresa llega a una localidad y eso es celebrado por la localidad, es que pasó algo muy bonito, que esa empresa es celebrada, es valorada, es respetada, porque también ella respetó. Entonces, como que a mí, cuando yo escucho un discurso demasiado anti-empresa, lo encuentro populista, lo encuentro irreal, y creo que lo que nosotros debiéramos hacer es alentar las mejores empresas, alentar las mejores prácticas. Y eso también debiera hacer el Estado, y eso deberíamos hacer nosotros como ciudadanos. Yo creo que la buena empresa, una empresa justa, una empresa sostenible, debiera ser una causa social, porque realmente nos compete a todos. Muchas gracias, Josefa, y con eso nos quedamos también, y es parte de la esencia con la que Sistema B acompaña y está generando una transformación actualmente en la escena nacional. Así que muchas gracias por tu disponibilidad y por acompañarnos. Y finalizamos ya esta parte de intervenciones con la hermana Gabriela Herrera, de la Corporación Dolores Sopeña. Solamente agradecer de verdad esta oportunidad de estar, esta oportunidad de escuchar aires frescos también, ¿no? Que están ahí, digo yo también en primera fila, ¿no? Como Josefa en la empresa, como me gusta escuchar que haya un punto de vista bien amigable, ¿no? En cuanto pues a las empresas, y eso se valora. Lo mismo que decía pues María Elena, ¿no? Esos aires también frescos. Yo agradecer, y yo sí recordar que, no recordar, sino simplemente seguir motivando, ¿no? A que tenemos que mirarnos a los ojos, mirarnos como hermanos, como hermanas, mirar un futuro alentador con oportunidades, porque sabemos que de mí se hacen cargo, y yo también tengo que hacerme cargo de los demás para poder, junto pues con esta visión de la dignidad de la persona, de sentirnos hijos e hijas de Dios, pues caminar hacia un futuro alentador, donde nos vamos a tratar pues fraternalmente, donde vamos a ser una gran familia en donde pues nos vamos a apoyar para desarrollarnos integralmente. Así es de que pues muchas gracias nuevamente por esta gran oportunidad a ti, Danilo, y gracias por compartir con Josefa, Cristian y María Elena. El agradecido soy yo por el tiempo, por la paciencia, por la disponibilidad. Estamos ya con esto cerrando este panel conversatorio en que nos han acompañado 4 personalidades de distintos sectores, distintos mundos, por el cual también tratamos de responder en torno también a las claves que va a tener esta transformación sostenible y cómo también desde esa perspectiva promover el bien común. Les agradezco el tiempo que han tenido ustedes como panelistas, por esta disposición. También a través de las redes sociales hemos recibido mucha reacción, mucha expectación precisamente por este conversatorio, y les dejamos cordialmente invitados a que sigan también pendientes a los contenidos que publicamos de forma periódica a través de nuestra página web iglesiadesantiago.cl, a través también de nuestras plataformas, Instagram, Facebook,
principalmente, y bueno, y ahí estamos generando sistemas de envío de mensajería a través de WhatsApp para que nos busquen, para que estén también enterados respecto a todo el desarrollo tanto pastoral, social y todo lo que impulsamos como arquidiócesis, y les agradecemos el tiempo que ustedes como panelistas han tenido para este conversatorio. Con esto cerramos ya este diálogo, este panel, y les invitamos a que sigan pendientes a todos los contenidos que estamos publicando, y nos volveremos ya a reencontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias por estar y nos vemos en una próxima ocasión. Está muy bien. Muchas gracias. Gracias, María Elena. Chao, Gabriela, Danilo. gracias. Gracias. Josefa, Hasta luego. Danilo, Gracias, Gabriela. chicas.